nombre es Ernesto Alonso Godínez Hernández y quiero hablar acerca del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Quiero hablar conforme a lo dispuesto a la Ley de Justicia para Adolescentes y a la Constitución en su artículo 18 y en su artículo 20, que prevé pues esas medidas de sanción para las personas que cometen un hecho delictivo y que son adolescentes. Quiero empezar primero sobre el derecho de las partes. Yo dividí los derechos de las personas adolescentes y el derecho de la víctima. Como derecho de las personas adolescentes tenemos la enunciación no limitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, los derechos de las personas adolescentes se interpretarán conforme a lo dispuesto a la Constitución y en los tratados internacionales donde el Estado mexicano sea parte. Siempre considerando una protección más amplia de sus derechos. Tenemos la protección a la intimidad, que bueno, la autoridad se hará responsable sobre la protección de la intimidad de la persona adolescente. También tenemos la confidencialidad y la privacidad. También la autoridad se hará responsable de salvaguardar los datos personales y familiares de la persona adolescente. También tenemos el registro del proceso. Quiere decir que si el proceso termina con una sentencia que favorezca y termine de toda acción penal al adolescente, se tendrá que borrar cualquier registro de su proceso en un máximo de 3 meses. También tenemos las garantías de detención. Una vez que sea detenido el adolescente, será llevado al Ministerio Público conforme a los plazos y en los lugares que indica la Ley de Justicia para Adolescentes. También tenemos la prohibición de comunicación, que bueno, al adolescente no se le podrá prohibir comunicarse cuando es detenido con sus seres queridos o la persona que él desea o con su defensa, pues bueno, cuando está detenido. Luego, la información a las personas adolescentes quiere decir que la persona adolescente detenida tendrá el derecho de que se le informe el porqué de su detención o por qué se le está acusando. Luego nos pasamos a la defensa técnica especializada, donde se procurará que la defensa del adolescente sea una defensa especializada, porque recordemos que no es lo mismo que el sistema penal para adultos, sino que pues en el adolescente hay muchas cosas que cambian y para eso se necesita una defensa especializada. Luego nos pasamos a la presencia de acompañamiento. Quiere decir que, bueno, la persona adolescente podrá solicitar, si él quiere, la presencia de una persona de su confianza o de su defensa en todas las etapas del proceso, siempre y cuando la ley no se lo prohíba o se lo excluya. Bueno, pasamos el derecho a ser escuchado. Bueno, toda la persona adolescente tendrá el derecho de ser escuchado y podrá decir pues lo que él quiera en el proceso. En caso de que la persona adolescente se encuentre en prisión preventiva o internamiento, no se le podrá negar ninguno de sus derechos. Hay muchos derechos, entre ellos es el derecho a la educación. La persona adolescente podrá seguir cursando su nivel de educación ahí mismo mientras se encuentre en esa medida. También, si así lo requiera, se le podrá otorgar un trabajo para que pues, la persona adolescente se desempeñe en alguna función. Bueno, y del otro lado tenemos los que son los derechos de la víctima. La víctima tendrá su derecho a que se le repare el daño causado por la persona adolescente. Bueno, es una obligación que la persona adolescente tiene que hacer, tiene que reparar el daño. En caso de que no se pueda resarcir lo dañado, la reparación del daño será de una manera económica y en caso de que no se pueda de una manera económica, se hará de manera laboral. Y bueno, eso serían los derechos de las partes. Ahora quiero hablar sobre los principios que rigen este sistema en favor de las personas adolescentes. Primero tenemos el interés superior de la niñez, que pues es el reconocimiento de los derechos de los niños, bueno, en este caso de un adolescente. Recordemos que la Convención de los Niños tiene como definición
condición de niño una persona menor de 18 años, así que entraría perfectamente todos los derechos que engloba esa convención aquí, y en este caso es el interés superior del niño. Es básicamente que pues se tomará en cuenta por primero el interés superior del adolescente en cuanto a su edad, es decir, que tomarán en cuenta sus opiniones y todo lo que la persona adolescente diga o declare, siempre igual tomando en cuenta su edad, es decir, que entre más edad, más se tomarán en cuenta, y entre menor se tomará más una medida hacia la persona que está a cargo de la persona adolescente. También tenemos la protección integral de los derechos de las personas adolescentes, es decir, que todas las personas adolescentes tienen los mismos derechos humanos que establece la Constitución. También tenemos la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos, es decir, que cada derecho guarda interdependencia de unos con otros. También tenemos la prohibición de torturas y otros tratos inhumanos y crueles hacia la persona adolescente, es decir, que está completamente prohibida todos esos tratos. También tenemos la no discriminación y igualdad sustantiva. Quiere decir que todos los procesos que se le darán, todas las medidas en el procedimiento que se le darán a una persona adolescente, se le dará por el hecho delictivo que cometió y no por su etnia o por su raza o cualquiera de estos rasgos que podrían ser discriminatorios. También tenemos aplicación favorable, es decir, que al adolescente se le aplicará la ley más favorable. También tenemos la mínima intervención subsidiaria, que es que toda persona adolescente se hará prioritaria sin recurrir a procedimientos judiciales, con el pleno respeto de sus derechos humanos. También tenemos la autonomía progresiva, es decir, que todas las personas adolescentes tendrán la titularidad de los derechos y programas para ejercerlos, de acuerdo a la evolución de sus facultades. Ahí va muy dependiendo de la edad del adolescente. Quiere decir que entre más edad tenga, tiene más autonomía progresiva. También tenemos lo que es la responsabilidad. Este principio de responsabilidad nos habla que la persona adolescente no pondrá fin el procedimiento sobre la culpabilidad del acto, sino que se tienen que investigar todas las circunstancias. También tenemos la justicia restaurativa, es decir, que la persona adolescente tiene que restaurar toda la conducta que la ley señale como delito. También tenemos los principios generales del procedimiento, que bueno, pues esto ya entraría en un proceso acusatorio y oral en el que se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración y continuidad, e inmediación con las adecuaciones y excepciones propias del sistema especializado. Bueno, eso nos habla precisamente de la Constitución en su artículo 20, todos esos principios. También tenemos la especialización, es decir, que todas las autoridades y todas las personas, bueno, todas las autoridades que lleven a cabo este procedimiento tienen que estar precisamente especializadas en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. No quiere decir que con que estén especializadas en un sistema penal acusatorio se puedan hacer cargo de estos asuntos, sino que tiene que ser una especialización aparte. También tenemos la legalidad, que ninguna persona adolescente puede ser procesada ni sometida a medida por actos u omisiones que al tiempo de su ocurrencia no estén previstas pues en la ley. Si una persona adolescente comete algo que no está previsto en la ley, pues no puede ser juzgado. La ley más favorable, es decir, que este es casi relacionado al principio por persona. Se le dará una ley en donde se proteja con mayor ampliación los derechos de la persona adolescente. La presunción de inocencia, que igual es muy similar a las personas adultas. Siempre se llevará a cabo el proceso, pues, llevando siempre a cabo que se presumirá por inocente el adolescente hasta comprobar lo contrario, hasta su sentencia. El siguiente principio es la racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción. Es decir, que todas las medidas cautelares que se le pongan a la persona adolescente tiene que ir de acuerdo al hecho delictivo que la persona cometió.
También tenemos lo que es la reinserción social y familiar de la persona adolescente, es decir, que la persona se tiene que volver a reinsertar nuevamente a su familia poco a poco y a su hogar, para que la persona adolescente no crea un daño psicológico, no se cree un daño psicológico. Y también tenemos la reinserción social, que igual es casi parecida. La persona adolescente se volverá a reinsertar en la sociedad. Esto pues para que, como dije, es una persona pues adolescente, no es una persona adulta, y se tiene que tratar con el mayor cuidado y que no lo afecte psicológicamente. También tenemos el carácter socioeducativo de las medidas de sanción, es decir, que aunque el adolescente tenga una medida de sanción como internamiento preventivo, siempre se le dará una medida educativa donde la persona adolescente pueda seguir trabajando y pueda seguir con su educación, y también pueda seguir cumpliendo pues su medida. Publicidad. Esto, las personas adolescentes, bueno, las audiencias de las personas adolescentes se llevarán a cabo a puerta cerrada, es decir que bueno, no serán públicas a menos que tengan el consentimiento de la persona adolescente o que la persona adolescente quiera hacerlo así, pero pues no se admitirán a más personas. Y ya por último tenemos la celeridad procesal. Quiere decir que la persona adolescente, bueno, el proceso de una persona adolescente se hará con mayor rapidez que, no sé, que podría llevarlo en un proceso penal para adultos, con mayor eficiencia y más rápido. Y bueno, esos serían los principios. Ahora vamos a pasar con los mecanismos alternativos, que bueno, en este caso serían dos para las personas adolescentes. Sería la mediación y los procesos restaurativos. Recordemos antes que nada que los mecanismos alternos para esta solución de conflicto se rigen por tres principios. El primer principio es la equidad en los procesos restaurativos, que es básicamente una persona que causó daños debe resarcir a otros. Y sin embargo, el facilitador asegurará de que el acuerdo alcanzado es comprendido y percibido como justo por ambas partes. Después sigue lo que es la honestidad de personal especializado en su aplicación, es decir, que pues, el mediador, que será la persona especializada en aplicar esta medida, es una persona que tendrá capacidades y limitaciones para conducir estos mecanismos, y por ende tendrá ética pues para que no mienta. Y el último es el enfoque diferencial y especializado. Los facilitadores llevarán a cabo los ajustes considerando el mayor riesgo de exclusión en los procedimientos previstos en la ley en razón de edad, género, etnia y condición o discapacidad. Y eso. Como un mecanismo alterno que mencionamos era la mediación, que básicamente la mediación es un mecanismo voluntario mediante el cual la persona adolescente, ya sea con su representante o con alguna persona, con su representante y con la víctima o ofendido, proponen opciones de solución a la controversia. La mediación se llevará a cabo siguiendo las leyes de la ley de mediación, la ley de mecanismos alternativos, y las sesiones se harán de manera oral y el encuentro de las partes lo dirá el mediador. Ahora hablaremos sobre los procesos restaurativos, que bueno, para alcanzar un proceso restaurativo se pueden hacer mediante tres maneras. La primera es la reunión de la víctima con la persona adolescente. Habrá un mediador, facilitador, que reunirá a la persona adolescente y a la víctima o ofendido y harán una junta, una reunión en la cual se le dará la palabra primero a la víctima o ofendido, y después se le dará la palabra a la persona adolescente o a su representante. Después propondrán soluciones para reparar el daño y pues ellos solucionarán el daño sin necesidad de la comunidad colectiva,
o de operadores del sistema integral de justicia penal para adolescentes. El segundo medio es la junta restaurativa. Aquí se hará una junta en donde estará presente la víctima o ofendido, la persona adolescente y la comunidad colectiva afectada. Y pues se propondrán igual soluciones para reparar el daño y, y bueno, por último tenemos lo que son los círculos. Los círculos reunirá tanto a la persona adolescente, a la víctima o ofendido, a la comunidad afectada, a la comunidad colectiva afectada y a operadores que rigen el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Este medio se utiliza solamente si el facilitador lo considera idóneo o en caso de que el número de personas afectadas sean numerosas. Y bueno, esas serían las tres formas de los procesos restaurativos. Ahora pasaremos a los que son las soluciones alternas. Bueno, estas tendrán un uso prioritario en los mecanismos alternativos, es decir, que cuando la persona adolescente sea puesta a disposición del Ministerio Público, la primera autoridad que tenga contacto con el adolescente le hará saber sobre los mecanismos alternativos de solución, ya sea el Ministerio Público, su defensor o cualquier asesor jurídico que tenga el adolescente. Como soluciones alternas tenemos primero lo que son acuerdos reparatorios. Esto procede solamente en hechos delictivos en donde no se haya una medida de sanción en donde sea internamiento preventivo, y tampoco procede en los casos que sean delitos de violencia familiar. ¿Cómo se tramita un acuerdo reparatorio? Bueno, se tramita en la Junta de los Mecanismos Alternos y lo tramita un licenciado en Derecho en los términos de la ley precisamente de los mecanismos alternos, y que deberá ser aprobado por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial y por el juez de control, pues cuando el adolescente ya se ha imputado. La suspensión condicional del proceso es algo en donde el adolescente puede pedir. Esto respetando ciertos términos o más bien condiciones en donde si se incumple acabe la posibilidad donde se extinga la acción penal. Para que el adolescente pueda pedir una suspensión condicional del proceso se requieren dos requisitos. El primero, que se haya dictado autovinculación a proceso por delitos en donde no prevé como medida cautelar el internamiento preventivo, y que la víctima u ofendido pues no se oponga a esta disposición. También el adolescente tendrá la condición de crear un plan de reparación de daños. Aquí la víctima puede participar en el programa de reparación de daño que va a ser el adolescente. También, una vez que se dé esta suspensión del proceso, tendrán condiciones. La primera condición es que el adolescente comenzará, si es que no comenzó, o continuará la escolaridad en donde iba. También tendrá que prestar servicios a favor de la comunidad. Esto pues para reparar el daño si es que se hubiera cometido o se hubiera involucrado a personas de grupos colectivos. El adolescente podrá tener un empleo o trabajo siempre y cuando el juez lo designa así y siempre y cuando la edad del adolescente lo permita. Bueno, esto va a estar establecido en la Ley Federal del Trabajo. En caso de que el delito que cometió el adolescente se haya tipificado como alguna agresión sexual, el adolescente tendrá la obligación de integrarse a programas de educación sexual. Esto pues para tener otra mentalidad y poder
reinsertarse a la sociedad. Y también el adolescente, en caso de que, bueno, sí o sí tendrá que abstenerse de consumir drogas o cualquier sustancia ilícita. Y en caso de que el delito, bueno, en caso de que el adolescente tenga problemas, adicciones, tendrá que ir a participar en programas especiales contra la prevención y tratamientos de adicciones y cualquier otra medida que el juez considere necesaria. Y bueno, en caso de que la persona adolescente dejara de cumplir injustificadamente algunas de estas condiciones, bueno, pues se le será revocada la suspensión a proceso. Y bueno, así finalizamos este tema. Bueno, quiero hablar sobre las medidas de protección y las medidas cautelares. Las medidas de protección tienen su fundamento legal en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mientras que las medidas cautelares tienen su fundamento legal en el artículo 119 de la Ley de Justicia para Adolescentes. Las medidas de protección son mecanismos que permiten proteger a la víctima. En cambio, las medidas cautelares son medidas para asegurar que el probable responsable esté en el juicio, o sea, que esté en el procedimiento. Las medidas de protección más bien son dirigidas hacia la víctima y el ofendido, mientras que las medidas cautelares son más dirigidas hacia el probable responsable. ¿Quién las puede otorgar? Las medidas de protección las otorga directamente el Ministerio Público, mientras que las medidas cautelares las otorga el juez, pero a petición del Ministerio Público. Y bueno, ¿cuáles son? Bueno, las medidas de protección, bueno, son 10 y pueden ser desde prohibición de acercarse o comunicarse a la víctima hasta el reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Como dije, todas esas medidas son para proteger a la víctima y se pueden dar en dado caso que puede ser la separación inmediata del domicilio. Si, por ejemplo, pueden surgir un delito de violencia familiar, pues se separa directamente a la víctima del domicilio. La entrega inmediata de objetos de personal que tenga la persona probable responsable, también pues se le quitará a esa persona y se le entregará a la víctima. La prohibición también de realizar conductas de intimidación hacia la víctima, o la prohibición bueno, la vigilancia en el domicilio de la víctima o ofendido, pues para que la víctima se sienta más segura. En cambio, las medidas cautelares, ¿cuáles son? Bueno, puede ser una presentación periódica ante la autoridad o ante el juez que designe. También puede ser la prohibición de salir del país. Esto pues si la persona probable responsable tenga alguna intención de escapar. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. La prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o de acercarse a ciertos lugares. Puede ser lugares donde se encuentre la víctima y pues se le prohíba al probable responsable. La separación inmediata del domicilio, igual como dijimos, puede ser violencia familiar y se le separe a la víctima, así también como que se separe al probable responsable. El embargo de bienes y por último la medida cautelar más alta podría ser el internamiento preventivo, pero solamente en ciertos casos y no siempre se aplica porque pues es a última instancia y las leyes siempre prevé otras soluciones para que no se le quite el derecho de libertad al probable responsable, que en este caso es un adolescente. Bueno, ahora vamos con la prescripción, que bueno, existen plazos especiales de prescripción
para las personas adolescentes. Esto teniendo en cuenta la edad de la persona adolescente y por consiguiente al grupo etario que pertenece. Si pertenece al grupo etario 1, es decir, si la persona adolescente tiene entre 12 y 14 años de edad, la prescripción no podrá excederse más de un año. Si la persona adolescente pertenece al grupo etario 2, es decir, si tiene alrededor de 14 y menos de 16 años, la prescripción no podrá exceder el mayor de 3 años. Y por último, si la persona adolescente pertenece al grupo etario 3, es decir, tiene más de 16 años, pero aún no es mayor de 18, la prescripción no podrá excederse más de 5 años. Procedimiento que debe tener un adolescente en el sistema penal. El procedimiento se dividirá por 3 etapas. La primera es la audiencia inicial, la segunda es la etapa intermedia y la última etapa es el juicio. La primera etapa, en la etapa inicial, por ejemplo, si el adolescente es detenido en flagrancia, será detenido y será a disposición del Ministerio Público, en donde lo tendrá que llevar al juez de control en un máximo de 36 horas. Transcurrido ese tiempo, se dará paso a un plazo de investigación complementaria, que bueno, en caso de ser un adolescente, tendremos que el principio en donde no deberíamos de tardarnos para llevar a cabo un procedimiento penal para adolescentes. Así que en lugar de ser 6 meses como es en adultos, donde el Ministerio Público cierra la investigación complementaria, serían 3 meses. Y en caso de que necesite una prórroga para necesitar más complementos para la investigación, se puede dar una prórroga de un plazo de un mes. Después, dentro de los 5 días naturales, se le solicita el sobreseimiento de la suspensión del proceso o formulación de acusación del Ministerio Público. Si en esos días le va a dar 3 días el MP para hacer alguna de esas 3 cosas, y si no lo hace, que será encargado de hacer eso será el juez. Y bueno, aquí terminaría la etapa inicial. Bueno, luego sigue la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto la admisión o el ofrecimiento de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. La etapa intermedia se dividirá por 2 fases. La primera es una fase escrita y la otra es oral. La primera fase es donde se hará el escrito de la acusación, mientras que en la segunda es donde se dará inicio a la celebración de la audiencia inicial, de la audiencia intermedia, y culminará con el dictado de auto de apertura a juicio. Empezamos primero con el contenido de la acusación, que bueno, esta acusación solo se podrá formular de los hechos y de las personas señaladas en el auto de vinculación a proceso. Bueno, una vez terminado el escrito de acusación y que se le notifique a la víctima o ofendido, tendrá un plazo de 5 días para, en caso de que hubiere vicios, pues la víctima podrá señalarlos. También se hará una contestación de la acusación de parte de la persona adolescente, donde tendrá un plazo, como refiere el artículo anterior, igual de 5 días. Luego se hará una citación a la audiencia y ahí terminaría la etapa intermedia. Y por último, la última etapa del juicio sería, la última etapa del procedimiento sería el juicio, que se llevará a cabo con el principio de publicidad, se llevará a cabo de manera a puerta cerrada, donde se respetará la privacidad del adolescente, a menos que el adolescente quiera que sea público y que se grabe. Y bueno, eso sería todo.